Excelente jornada para todos. Comenzamos así con el desarrollo de las actividades química, plan común para segundo curso científico y primer curso técnico de la semana 27 al 30 de abril. Tema de la semana sería regla del octeto, enlaces iónicos y covalentes, simples, dobles, triples y coordinado o dativos polar a polar. Bien. En nuestro caso vamos a entrar directamente con los ejercicios. Dice así: responde argumentando tus respuestas. En el primer punto tenemos en qué consiste la regla del octeto y cuáles son sus excepciones. En este caso yo le estaré mostrando del material, de qué parte del material van a copiar. Es difícil que le complete todo. Bueno, ¿en qué consiste la regla del octeto y cuáles son sus excepciones? Por ejemplo, van a encontrar en la página 3. La página 3 sería acá, ¿verdad? En la página... Un ratito. En la página 3. Acá está. Dice, regla del octeto. Los átomos tienden a ganar o perder o compartir electrones para alcanzar 8 electrones en la capa de valencia. Y después dice excepciones y acá ya le estoy marcando. Entonces este sería el primer punto donde dicen que considerar el octeto y cuáles son sus excepciones. La siguiente pregunta dice: explica cómo la energía de ionización y la afinidad electrónica determinan que los elementos se combinen entre sí para formar compuestos iónicos. También está en el material en la página 4. Este sería entonces página 4. Acá ya le estoy marcando. Los átomos de los elementos son con baja energía de ionización tienden a formar. Sería esta parte. Entonces es sencillo para completar esa parte. Después pasamos a la siguiente página, donde dice el número 3. Da el nombre de 5 metales y 5 no metales que pueden formar compuestos iónicos con facilidad. Escribe las fórmulas y los nombres de los compuestos que se forman al combinar estos metales y no metales. Bueno, en este caso nos pide acá formar compuestos iónicos. Para formar compuestos iónicos necesitamos de dos elementos químicos que tenga gran diferencia de electronegatividad. Además, uno debe ser metal y el otro no metal. Recordemos que el metal, o sea que aquel metal que se encuentre más a la derecha y hacia arriba significa que tiene mayor energía, o sea, mayor electronegatividad. Si se fijan acá, por ejemplo, el flúor, su electronegatividad sería el 4. Y por otro lado, los no metales que se encuentran más hacia la izquierda y más hacia abajo tienen menor energía de electronegatividad. En este caso, si se fijan de francio, entonces su electronegatividad sería de 7. Conclusión: si nosotros formamos entonces elementos metálicos y elementos no metálicos, si utilizamos elementos metálicos del grupo 1 y elementos no metálicos del grupo, en este caso 7, recordemos que al sumar los dos electrones de la última capa va a formar entonces 8 electrones y ahí va a cumplir la regla del octeto. Entonces, como este tiene mayor electronegatividad y este menor electronegatividad, aquel electrón que se encuentra en la última capa, en este caso del grupo 1A, en realidad este tiene en la última capa tiene un electrón, va a ceder a estos elementos y van a formar entonces 8 electrones por la regla del octeto, y por ende el compuesto va a ser un compuesto bien estable. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar lo siguiente: metales del grupo
1A. Entonces yo ya estoy colocando acá y vamos a guiarnos de esto. Podemos utilizar, por ejemplo, entonces litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. 5 nomás nosotros necesitamos. Y vamos a comenzar con litio. Entonces yo voy a colocar acá para ir familiarizando ya. Litio, por ejemplo, en la última capa tiene un electrón. Después, sodio también en la última capa tiene un electrón. Potasio en la última capa también tiene un electrón. Vamos a colocar cesio o rubidio, no importa. Vamos a colocar cesio, en la última capa tiene un electrón. Y francio también en la última capa tiene un electrón. Nosotros necesitamos que el compuesto sea bien estable y o sea que forme un compuesto iónico con facilidad. Y vamos a utilizar también ahora entonces elementos del grupo 7. En este caso vamos a colocar francio. Francio en la última capa, por ejemplo, tiene 7 electrones. Y eso se puede representar de esta forma utilizando la regla del octeto. Acá Lewis. Acá por ejemplo, no te está pidiendo para representar de esta forma. Solamente estoy explicando que también se puede representar de esta forma. Muy bien, nosotros vamos a dejar así nomás ahora. Este también voy a borrar este puntito. Este puntito representaba la cantidad de electrones en la última capa. Entonces vamos a utilizar flúor. Podemos utilizar también cloro. Podemos utilizar bromo. Podemos utilizar yodo. Y podemos utilizar... bueno, acá por ejemplo podemos cambiar también. Acá coloqué grupo 1A. También se puede utilizar grupo 2A con grupo 6A. Porque al formar los electrones en la última capa forman 8 electrones, ¿verdad? Bueno, acá voy a repetir nomás con Francia. Bien, entonces la fórmula, vamos a unir nomás esto. Con facilidad se puede unir de esta forma. LIF. Vamos a unir entonces NaCl. Podemos unir KBr. Podemos unir entonces CSI y FRF. Bueno, a estos compuestos le llamamos sales binarias, porque sería esto normalmente también le llamamos halógenos con metales. Entonces estos forman sales binarias y debe tener el no metal. Para nombrar, por ejemplo, debe llevar la terminación uro. En este caso sería fluoruro de litio. En este caso, fluoruro de litio. Acá va a ser entonces cloruro de sodio. En este caso va a ser bromuro de potasio. Escriban bien nomás acá. Este va a ser ioduro. Todo debe tener terminación uro. De cesio. Y por último vuelve a ser otra vez fluoruro de francio. Bueno, entonces esta sería la tabla. Por otro lado entonces acá esta sería una tabla de electronegatividad. Hay una excepción acá que sería el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal. Tampoco es no metal, es un gas sería. Es medio perdido acá. Está medio perdido. Es la razón que no utilicé el hidrógeno para formar compuestos iónicos. ¿Está bien? Entonces vamos a considerarle hidrógeno con un no metal. Con que tenga gran, digamos, electronegatividad. Que el valor de electronegatividad sea grande. Entonces va a formar compuesto covalente. Bien, acá dice realiza un esquema de enlace covalente. ¿Qué significa esquema? Acá ustedes tienen que tratar de hacer un esquema
por ejemplo así, coloquen enlace covalente. Por un lado pueden colocar así, un ratito, le voy a explicar acá. Pueden colocar de esta forma, un ratito, así. Bueno, por un lado ustedes pueden colocar de acuerdo a la cantidad de electrones. Recordemos que de acuerdo a la cantidad de electrones tenemos enlace simple, enlace doble, enlace triple y dativo. Y también se puede, de acuerdo a la preferencia o no de polaridad. Eso también vamos a encontrar acá. Acá dice, por ejemplo, un ratito, yo ya marqué todo. Ustedes tienen que colocar la definición. Deben colocar sí o sí la definición. Me perdí acá. Diagrama de Lewis. Bueno, tienen que colocar sí o sí la definición entonces de enlace doble, enlace triple. ¿Está bien? Esa parte van a buscar acá en el material para ir completando. Acá está enlace covalente. Entonces deben definir acá enlace simple. Deben definir también enlace doble, enlace triple, enlace dativo. Acá dice, ¿verdad? Ocurre cuando los átomos, enlace covalente, ocurre cuando los átomos de elementos no metálicos comparten uno o más electrones en su última órbita, la más externa, entre sí, y la diferencia de la neutralidad entre ellos regularmente pequeña. Existen los siguientes tipos de enlaces covalentes a partir de la cantidad de electrones compartidos por átomo enlazado. Entonces, lo que yo estoy utilizando es esta parte, cantidad de electrones compartida. Por eso coloqué así, cantidad de electrones. Acá pueden entonces colocarle compartidas. Vamos a colocarle acá compartidas. Y de ahí ustedes tienen que colocar enlace simple, doble, triple, y deben definir esta parte. Sí o sí deben definir. Y después dice preferencia o no polaridad. Acá en el material, por ejemplo, van a encontrar de esta forma. Dice, ¿dónde estás? Acá está. Dice, por otro lado, conforme a la presencia o no de polaridad, propiedad. Entonces yo coloqué como título acá, presencia o no de polaridad. Presencia o no de polaridad. ¿Bien? Entonces acá voy a corregir un poco, se le traba lento ahora. Presencia o no de polaridad. Acá no se entiende. Bueno, acá dice presencia o no de polaridad. Entonces esta parte estoy borrando y deben colocar así el título, presencia o no de polaridad. Y van a colocar entonces de esta forma, enlace covalente no polar y enlace covalente polar. Y van a definir ahí. Eso es lo que van a hacer. Bueno, después que tenemos, dice, escribe un cuadro comparativo entre las propiedades de los compuestos covalentes iónicos. Acá es donde van a trabajar un poquitito más. ¿Por qué? Porque deben colocar acá la diferencia de este. Acá yo ya estoy marcando, por ejemplo, dice así. Acá voy a dejar comparación de las propiedades de los compuestos covalentes y los compuestos iónicos. Por ejemplo, dice compuesto iónico. Acá en la tabla de iónico deben escribir así. Un átomo cede electrones y otro lo gana formando iones con carga eléctrica. ¿Está bien? Ustedes pueden escribir entonces esa parte. Y en la parte de covalente pueden escribir. Se produce. Acá estoy diciendo, ¿verdad? Acá. Van a escribir. Se produce al compartir electrones. Ninguno de los átomos cede ni gana, sino comparte. En el otro recuadro, por ejemplo, en el otro recuadro pueden escribir esta parte donde dice suelen formar por combinación de elementos metálicos y no metálicos. Y en la parte de covalente, esta parte se suelen formar entre dos o más elementos. Y así sucesivamente, ¿está bien?
Por ejemplo, acá van a encontrar en este punto, si se fijan, dice los compuestos iónicos suelen ser más reactivos. ¿Y qué van a colocar en covalente? Los compuestos covalentes suelen ser menos reactivos. Eso nomás. ¿Está bien? Entonces, de acá van a elegir ustedes. No hay necesidad que hagan todos, por lo menos 1, 2, 3, 4. 4 ya da. 4 o 5. Dice después, encierra en círculo la letra con la opción correcta. Los elementos de electronegatividad alta tienen más tendencia a. Los elementos de electronegatividad alta. Recordemos que los elementos con electronegatividad alta son los elementos no metálicos y que se encuentran más a la derecha y arriba en la tabla periódica. Y esos elementos, por ejemplo, en la última capa tiene 7 electrones. Es como tener 7 soldaditos ahí en la última, digamos, en la última fila. Y lógicamente van a ser más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con estos elementos? Atraen elementos. Atrae a los electrones, perdón. Atrae a los electrones. Por lo tanto, el resultado sería acá A. Sería A. Vamos a marcar así A. Muy bien. Entonces, para no alargar tanto el video, vamos a pasar directamente al B, donde dice, es un enlace covalente polar. Acá es importante entender, existen los enlaces covalentes y existen los enlaces iónicos. Enlaces covalentes, enlaces iónicos. Por definición, si nosotros vamos a tomar electronegatividad, este enlace iónico, la electronegatividad, o sea, la diferencia de electronegatividad, porque estamos hablando de compuesto, ¿verdad? Compuesto significa más de un elemento químico. Si la diferencia de electronegatividad, una suposición, si yo tengo acá Na y acá tengo, por ejemplo, flúor, la electronegatividad de sodio, por ejemplo, sería de 1. Pero ¿dónde yo sé eso? Acá está. Este sería la electronegatividad de sodio. Bueno, si se fijan acá, sodio 0,9. Acá figura 0,9. También depende de la tabla periódica, porque varía de una tabla periódica a otra. Y cloro, por ejemplo, es 3. Bueno, si se fijan entonces en esto, flúor en este caso, perdón, es 4. Si se fijan en esto, si nosotros vamos a buscar la electronegatividad en módulo, por ejemplo, 0,9. Y por eso dice diferencia, flúor, vamos a suponer que sea de 4. Al restar este entre sí, entonces es de 3,1, ¿verdad? 3,1. Entonces existe una gran diferencia de electronegatividad. Existe este número es muy grande, por eso le llamamos enlace iónico. Sin embargo, dentro del enlace covalente tenemos dos tipos. Tenemos polar y tenemos el no polar. Tenemos el polar y el no polar. Muy bien. Acá también hay otra vez una definición que tenemos que tener en cuenta. Iónico, entonces, la diferencia de esta electronegatividad debe ser mayor a 1,8. Sin embargo, esto debe ser menor a 1,8. Pero, ¿qué pasa otra vez acá? Existe otra vez. Si la diferencia de electronegatividad menor a 0,4 y mayor que 0 y menor que 0,4 y los mayores a 0,4 y menor que 1,8. Estos dos son enlaces covalentes, pero uno es polar y el otro es no polar. Muy bien. Entonces, si nos vamos acá otra vez, dice acá, enlace covalente no polar. No polar debe ser menor a 0,4. No polar debe ser entonces menor a 0,4. ¿Está bien? Entonces este sería no polar y este sería polar. Por otro lado,
Esto debe ser entre no metales. ¿Está bien? Entre no metales. Ojo con esto. Muy bien. Y este debe ser metal más no metal, para que pueda cumplir. Bueno, entonces, si nos guiamos acá, tenemos dos formas de guiarnos, ¿verdad? Podemos guiarnos entre no metales y metal más no metal. Hidrógeno y flúor. Hidrógeno, como lo estaba mencionando, no entra dentro de los metales. Está en el grupo 1A, pero no hace parte de los metales. Entonces, este sería un elemento, digamos, gas y no metal. Por ejemplo, es H2. ¿Qué significa eso? Si nosotros colocamos dos veces hidrógeno y restamos entre sí, va a dar 0, ¿verdad? Y 0 sería no polar. Y HCl, una vez más, tenemos acá hidrógeno, que es un gas, y cloro, un no metal. Este también cumple. Por lo tanto, cumple estos dos puntos. Pero si nosotros queremos guiarnos de la tabla que nos dio y restamos, vamos a encontrar que la diferencia va a dar de 1,9. Pero una tabla a otra varía mucho. Y vamos a utilizar nomás este concepto entre no metales para poder completar esa parte. Son moléculas con enlaces covalentes. Son moléculas con enlaces covalentes. Muy bien. Acá no importa si es polar o no polar, porque dice covalente nomás. Y si nos vamos por definición, acá este sería un metal. Acá tenemos metal, ¿verdad? Tenemos metal y no metal en este caso, ¿verdad? Si se encuentran involucrados metal y no metal, ya tenemos iónico. Este sería un enlace iónico, un compuesto iónico. Acá sí, HCl acabamos de hacer en el punto anterior, y dijimos que era un covalente polar, ¿verdad? Y este también es un covalente polar. Es un covalente polar. N2 dice. Sería el mismo elemento químico formado dos veces. O sea que con un compuesto N2. Y al restar su electronegatividad va a dar 0. Entonces este cumple. Este es un metal. Este es un metal. Este es un metal. Por lo tanto, el único que cumple acá sería el punto B. Pasamos al siguiente. Son moléculas con enlaces no polares y apolares, dice. El punto, en este caso, 4. Este sería la misma cosa, apolares. Si nosotros vamos a guiarnos por la definición, la diferencia de electronegatividad debe ser mayor que 0 y menor que 0,4. Pero normalmente cumple aquellos que sea el mismo elemento químico. O sea, una molécula. Por ejemplo, acá dice, cuando el par de electrónico se comparte por igual, o un valor de la diferencia de electronegatividad menor o igual a 0,4, como lo estaba mencionando ahora, cuando se unen elementos iguales, por ejemplo, Cl2, Br2, H2, CO2, O2, F2. ¿Está bien? Entonces, estos son elementos cuya atomicidad es 2. O sea que en la naturaleza este se encuentra luego de esta forma, de 2 en 2. No en forma atómica, como los metales, por ejemplo. Por lo tanto, acá es muy fácil de encontrar. Entonces, la respuesta sería C. Bien. Después dice, escribe la estructura de Lewis de los siguientes compuestos. Bueno, acá tenemos que representar únicamente, no es grande cosa. En este caso, vamos a representar primero A. Tenemos el elemento carbono. Tenemos entonces el elemento carbono. Y alrededor vamos a colocar cloro. ¿Cuántas veces cloro tenemos? 4, ¿verdad?
1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a cambiar otra vez de color. Carbono en la última capa, ¿cuántos electrones tiene? En la última capa tiene 4 electrones. Entonces vamos a distribuir. Vamos a colocar acá, vamos a colocar acá, vamos a colocar acá y vamos a colocar acá. Primeramente yo distribuir los electrones de la última capa de carbono. Sin embargo, cloro se encuentra en el grupo 7 y en la última capa, ¿cuántos electrones tiene? Tiene en total 7 y eso también debo representar y voy a representar de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y darán cuenta que acá cloro ya está formando en la última capa 8 electrones y así sucesivamente 2, 4, 6, 7 y 1 del carbono, entonces forman 8 electrones, la misma cosa, todo vamos a hacer así. Entonces esto se representa de esta forma nomás. También sucede con este, cloro, 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 ahí está. Conclusión, cloro en la última capa tiene 7 electrones y carbono, por tener menor electronegatividad, cede a cloro un electrón de su última capa y forma 8 electrones. Y así sucesivamente y se forma un compuesto entonces estable. Por otro lado tenemos H2CO3. Este sería un ácido. ¿Está bien? Este sería un ácido, un compuesto ternario. Sería un ácido carbónico en este caso. Y vamos a ver cómo se va a formar. Bueno, en este caso es un poquitito más complicado de hacer. Bueno, y vamos a representar de esta forma. Como le digo, que es un poquitito más complicado. Bien, acá otra vez a veces es un complicadito encontrarle la estructura exacta, pero vamos a colocar así. Carbono, vamos a colocar acá. Después vamos a colocar oxígeno, esta parte, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y por último vamos a colocar hidrógeno. Muy bien, acá lo ideal es ver la cantidad exacta de electrones que lo rodea. O sea que tiene la última capa acá, uno de los elementos. Por ejemplo, oxígeno. Vamos a representar por punto. 1, 2. Después 3, 4, 5, 6. Tiene 6, ¿verdad? Acá también voy a colocar 6. 1, 2, 3, 4. Acá voy a colocar 5, después 6. Después le voy a decir por qué. Acá también voy a colocar de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a representar de carbono. Por ejemplo, carbono tiene 4 electrones en la última capa. Y yo puedo colocar acá 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? E hidrógeno también tiene, o sea, en este caso hidrógeno tiene un electrón en la última capa. Si yo represento de esta forma, como oxígeno, en este caso es el elemento más electronegativo, es el elemento que va, digamos, en término más popular, le va a estirar, le va a atraer. Entonces, este que se encuentra en azul, digamos, son los elementos que comparten. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo representar también este de esta forma. Yo puedo representar este de esta forma. Así voy a colocar los elementos que comparten para que formen los electrones. ¿Está bien? Entonces acá yo puedo colocar solamente 4 puntitos. Acá significa que están compartiendo. Acá puedo colocar también así. Son elementos que comparten. Así, si coloco un enlace de esta forma, significa que ahí están compartiendo.
acá también está compartiendo. Entonces, acá comparten dos electrones cuando hay dos rayitas, y cuando hay así dos enlaces, un enlace nomás comparte un electrón. ¿Está bien? Entonces este también se puede representar de esta forma. ¿Está bien? Muy bien. El cloruro de calcio, perdón, cloruro de carbono, también se puede representar de esa forma. También se puede representar de esa forma. ¿Y cómo quedaría entonces? Yo coloco acá C, Cl, Cl, perdón, acá Cl, y acá también Cl. Bueno, acá voy a mejorar un poco. Cl y Cl. Entonces, se coloca los electrones que comparten, así, 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 así. Esto significa que comparten. Y acá alrededor colocaríamos 7 nomás ya. Vamos a colocar puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordemos que se puede colocar tantos puntos o cruces. No importa eso. Entonces, también se puede representar de esta forma. Por último pasamos a BF3, bromuro de boro, perdón. Este, por ejemplo, yo puedo representar de esta forma. Voy a colocar una sola vez B, y flúor debo colocar 3 veces. 1, 2, 3. Recordemos que flúor en la última capa entonces tiene 7 electrones. Yo puedo representar, por ejemplo, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Y bromo, en este caso, en la última capa tiene un electrón que va a compartir. Entonces este vamos a colocar directamente así. Significa que este va a compartir. Entonces este sería todo de mi parte. Esto es lo que es un poquitito más complicado que deben practicar.